Me he levantado tarde, se me han pegado las sábanas, ¿no? Se me han pegado las sábanas. Estoy aquí con mi portátil porque tengo que trabajar. Menos mal que no tengo no tengo que ir a trabajar fuera. Ahora trabajo en internet. Yo trabajaba en la universidad, daba clase de español en la universidad. Ahora, desde hace unos meses, trabajo en casa, en internet. Y estoy muy contento, ¿eh? Algunas personas me preguntan, ¿cómo has podido dejar tu trabajo en la universidad? Un trabajo muy bueno, un trabajo seguro. Mucha gente no lo entiende. Os voy a explicar por qué dejé de trabajar en la universidad. Un día yo fui a clase, les dije, chicos, vamos a aprender español, vamos a aprender un nuevo idioma, qué guay, qué chulo, qué fantástico. Vamos a hacer un montón de actividades comunicativas porque para aprender español tenéis que hablar en español, tenéis que escuchar mucho en español, tenéis que leer, tenéis que usar el español, ¿no? Entonces en clase vamos a hacer un montón de actividades comunicativas, juegos, vamos a leer artículos, vamos a ver escenas de películas, en fin, vamos a hacer un montón de cosas, roleplay, teatro, un poquito de teatro también para practicar. Y yo les decía, chicos, no tengáis miedo de hablar, no tengáis miedo de participar en clase, no tengáis miedo de cometer errores, no tengáis miedo de cometer errores, porque para aprender un idioma hay que cometer errores, no se puede aprender un idioma sin no cometer errores, es normal. Ese era mi mensaje, esa era mi forma de enseñar español. Y nos lo pasábamos muy bien durante 2, 3 meses. Los estudiantes se divertían en clase, nos reíamos, hacíamos un montón de actividades comunicativas, de juegos, veíamos películas. Muy bien, muy bien. Después de unos cuantos meses, después de 2, 3 meses, en el segundo trimestre, yo les tenía que decir, chicos, ahora hay que hacer exámenes. Ha llegado el momento de la verdad. Hay que hacer exámenes, tenemos que hacer un examen de gramática, un examen de vocabulario, un examen de escuchar, un examen oral para ver cómo habláis, un examen escrito. Tenemos que hacer 4, 5, 6 exámenes. Atención, porque cada vez que cometáis un error, yo os voy a bajar un punto. Cada vez que cometáis un error, os voy a bajar la nota. Entonces, los estudiantes se quedaban así, muy sorprendidos. Pero bueno, antes todo era diversión, todo era pasarlo bien, todo era, no importa si cometes errores. Ahora esto ha cambiado, de repente hay que estudiar para exámenes, hay que tener mucho cuidado con los errores. Cuidado, no digas el tiempo verbal equivocado. Cuidado, no digas la preposición, el pronombre equivocado. Cuidado con lo que vas a decir. Oye, entonces los estudiantes que antes estaban muy contentos, muy alegres y usaban el español, cometían errores, pero se comunicaban porque eso era lo importante, comunicarse. Ahora, cuidado. Me decían, pero hombre, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Era una contradicción. Yo hacía lo que me decían mis superiores que tenía que hacer, no, obviamente, ¿no? Así es como funciona la universidad. Así es como funciona la escuela, así es como funciona el sistema educativo, ¿no? Cuidado con los errores, todo centrado en la gramática, en el conocimiento de gramática. Claro, no me extraña que al final, después de estudiar muchos años en la universidad, la gente no hable los idiomas que estudian. Y no solo eso, sino que además tengan miedo de cometer errores. La gente, yo lo veo en mis estudiantes, la gente está bloqueada por los errores, por el miedo a cometer errores. Voy a cometer un error. Pero eso era una absoluta contradicción, es una absoluta contradicción con el modo como se aprenden idiomas, porque es absurdo bajar la nota, es absurdo penalizar
a una persona que está aprendiendo un idioma por los errores que comete. Es absurdo, es una contradicción absoluta con el modo en el que se aprenden idiomas. Para aprender idiomas tienes que cometer errores, tienes que divertirte, tienes que pasarlo bien con el idioma. Para aprender un idioma tienes que estar en contacto con el idioma y eso lleva mucho tiempo. Un idioma no se aprende simplemente con el conocimiento de las reglas de la gramática, no. Un idioma es una habilidad, un idioma no son las matemáticas, un idioma no es estudiar historia o geografía. Tú puedes estudiar geografía, tú puedes decir la capital de Francia es París. Eso es conocimiento, pero vale, muy bien, ya lo sabes. Pero un idioma no es eso, un idioma es una habilidad, un idioma es algo que tú tienes que incorporar en tu mente. No es simplemente conocimiento, tú puedes conocer las reglas de gramática, pero eso no quiere decir que tú hables bien. Esa es la diferencia, no es lo mismo aprender un idioma que aprender geografía o aprender física, no es lo mismo. Aprender un idioma es algo similar a aprender a montar en bicicleta o aprender a nadar. Es una habilidad que tienes que practicar, que tienes que ir aprendiendo poco a poco, gradualmente. Entonces, eso no se puede hacer en la universidad hoy en día. Y entonces yo me veía en esa contradicción. Para aprender un idioma tienes que acostumbrarte a cometer errores. No tienes que tener miedo a cometer errores. Y el sistema educativo lo que hace es que te mete miedo a cometer errores. Es una contradicción absurda. La gente, los estudiantes, están más preocupados por la nota, por el resultado de los exámenes que por aprender un idioma. Bueno chicos, pues creo que hoy me he enrollado un poco y bueno, lo dejamos aquí. Yo voy a terminar mi café y voy a empezar a trabajar aquí en mi ordenador con vosotros, ¿de acuerdo? Que vosotros sois unos estudiantes maravillosos porque no estáis pensando en la nota, no estáis pensando en los exámenes, estáis aquí porque queréis aprender español, porque os gusta el español, porque estáis enamorados del español, ¿vale? Y eso es, para un profesor, eso es lo mejor, eso es lo que más recompensa a un profesor. Chicos, no me enrollo más. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Venga, que paséis un buen fin de semana. Hasta luego.